Todos los días, en alguna parte, en alguna casa, en alguna comunidad, mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué sucede esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos prevenirlo? Esto es Generación, un espacio informativo y de análisis para identificar y combatir la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres. Una producción del Poder Judicial de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Generación. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, una unidad de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Reciban un saludo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, órgano al que le damos muchas gracias por su hospitalidad y por su apoyo técnico. Yo soy Dixie Mendoza, encargada del Observatorio de Género, soy abogada y soy periodista y le agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Hoy tenemos un tema de gran relevancia para todas nuestras familias y que hemos titulado Abuso sexual contra las personas menores de edad, cuando el peligro está más cerca de lo que se cree. Para que nos ayude a desmenuzarlo y sobre todo para que podamos aprender a detectarlo y eventualmente conseguir una sanción para la persona responsable de cometer este tipo de delito, contamos hoy con la presencia de la máster María Gabriela Alfaro Zúñiga. Ella es fiscala adjunta de género e integrante del Consejo Asesor del Observatorio. Gabriela es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es máster en Derecho Empresarial y Derecho Tributario, ambos de la Universidad para la Cooperación Internacional. Labora en el Ministerio Público desde 1998 y ocupa el cargo de fiscal adjunta de género desde mayo del 2018. Bienvenida, Gabriela, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Dixie. Buenas tardes, muy honrada por la invitación. Antes de entrar en materia, Gabriela, ¿podría comentarnos un poquito qué hace una fiscala adjunta de género? Claro, con todo gusto. El Ministerio Público cuenta con varias fiscalías especializadas. Una de ellas es la Fiscalía Especializada de Género, que conoce todos aquellos casos relacionados a delitos sexuales y violencia penalizada. Estos últimos con ocasión de los delitos contenidos en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Todas las fiscalías a nivel nacional cuentan con una jefatura y en el caso de la Fiscalía Adjunta de Género está a mi cargo. Es una fiscalía con presencia a nivel nacional y por esa razón la sede central o la Fiscalía Rectora se encuentra ubicada en el primer circuito judicial de San José y existen 24 unidades de género ubicadas en diferentes partes del país, en las diferentes provincias. Bueno, muchas gracias por esa explicación, Gabriela. Por lo que estoy viendo, entonces, el tema de los delitos sexuales es uno de los tantos temas que ustedes trabajan en la Fiscalía. Correcto, así es, todas las unidades de género del país y las fiscalías ubicadas acá en la provincia de San José, tanto en la Fiscalía Rectora, el primer circuito judicial de San José, como los otros dos circuitos judiciales, trabajan precisamente este tipo de delincuencia. Bueno, y ya entrando en materia, y como les decíamos al inicio, el tema que nos ocupa y que también nos preocupa hoy es el abuso sexual contra personas menores de edad. Para poner el tema en contexto, me gustaría antes, si me lo permite, Gabriela, dar unos datos que nos dio el subproceso de estadística sobre este tema, que están en diferentes partes, en diferentes sitios del Poder Judicial, pero yo les voy a dar la referencia del sitio nuestro, que es el del Observatorio de Género, poder-judicial.go.cr. Se los repito, es el HTTPS, que ustedes saben normalmente, pero bueno, lo que tienen que poner luego es
los 2 puntos, las 2 rayitas diagonales, luego pondrán observatorio de género, poder-judicial.go.cr. Bueno, después de que ya entren a ese sitio y puedan ver, tal vez si alguien que nos está escuchando pueda inmediatamente ver la página y si no, pues que lo puedan ver después, se van a ver que en esos datos, de acuerdo con esa oficina, tanto el abuso sexual contra personas menores de edad como el abuso sexual contra personas de edad incapaces son los delitos más denunciados en los últimos años. En el año 2020 fueron denunciados 3.753 casos de abuso sexual contra personas menores de edad e incapaces. Y estos números nos llenan de mucha tristeza porque estamos hablando que en algunos casos el abuso sexual no solo es contra una persona menor de edad, sino que también a veces cuenta hasta con alguna discapacidad. Entonces, la pregunta que le traía es si nos ayuda explicando de la manera más sencilla en qué consiste este delito y cuáles son las sanciones. Claro, lo primero que hay que comprender es que la agresión sexual o el abuso sexual es un tipo de violencia que tiene una connotación de índole sexual. Esa violencia sexual se encuentra sancionada en nuestro país precisamente en el Código Penal, que es el que contiene una descripción de todos los delitos, que son aquellas conductas que son prohibidas porque son violatorias de derechos de personas. En este caso, son derechos humanos que pertenecen a las personas menores de edad. El delito de abuso sexual contra persona menor de edad se encuentra contenido en el artículo 161 de este cuerpo normativo, precisamente del Código Penal que refería anteriormente. ¿Cuál es la conducta que sanciona? Bueno, sanciona toda conducta de índole sexual y es necesario demostrar este fin sexual que es ejecutado en contra de una persona menor de edad. Cuando se le obliga a esta persona menor de edad a realizar esa conducta al agresor o a la persona, al agente, que es la persona que mantiene el control de la acción, o cuando se le obliga a que se lo ejecute a una tercera persona. Esta conducta no necesariamente tiene que ser un tocamiento. Es importante tomar en consideración que lo que se sanciona es un acto abusivo. Esto implica que exista una proximidad con un fin de naturaleza sexual que no necesariamente tiene que materializarse en un tocamiento. Y otro aspecto de mucho interés también es tomar en consideración que este tocamiento o esta aproximación necesariamente tiene que tener este contenido de naturaleza sexual. Tampoco está definido una parte en específico del cuerpo para poder definir que solamente en esa parte del cuerpo se configuraría el delito de abuso sexual. En realidad puede ser en cualquier parte del cuerpo siempre y cuando se determine ese fin sexual que hemos venido conversando. Estas conductas que son sancionadas pueden tener algunas circunstancias que se identifican en la situación por las cuales se considera con una mayor gravedad o un mayor reproche para la persona que las está ejecutando. ¿Cuáles son esas circunstancias que pueden mediar que van a agravar la conducta o a generar ese aumento en ese reproche? La primera de ellas es que la persona menor de edad cuente con una edad menor de 15 años. La segunda es que el sujeto que comete ese hecho se aproveche de la condición de vulnerabilidad en la cual se encuentre la persona víctima. Además, que ésta se encuentre incapacitada para resistir. Ahí estaríamos hablando de una ejecución de violencia, de intimidación, y para ello tenemos que hablar y entender qué vamos a percibir como una conducta violenta. Bueno, una conducta violenta vendría a ser aquella que se vaya a ejercer algún tipo de fuerza física en contra de esta persona. E intimidación estaríamos hablando de una violencia psicológica que afecta la psiquis de esa persona por medio de una coacción, de una amenaza, donde la voluntad de esta persona se va a ver completamente viciada y obligada a realizar este tipo de acciones.
Además, otro elemento que puede identificarse es esa relación que pueda existir con la persona agresora. Cuando existe una relación de consanguinidad o afinidad, que son relaciones de parentesco. Para ello, nosotros hacemos una investigación y determinamos si la persona que ejecuta el hecho tiene una relación de parentesco con la persona víctima y en relación de ascendente o descendente. O sea, que sea el padre, la madre, el tío, la tía, el primo, la prima, sobrino, sobrina. También agrava la conducta cuando la persona que comete el hecho tiene una posición de poder o una posición de autoridad, se vale de una relación de confianza con la víctima o con su familia, o ostenta una condición de tutor de la persona víctima. Todas estas circunstancias es necesario identificarlas para determinar si esa conducta, ese acto de contenido sexual, que es lo que va a identificar la ocurrencia del delito, va a ser sancionado eventualmente en una etapa posterior, merecedor de una pena de acuerdo a lo que establece este numeral de 3 a 6 años, o bien existe alguna de estas circunstancias que agravan esta conducta que aumenta la pena que se le podría imponer. Y esto en un tanto importante porque sería de 4 a 10 años de prisión por cada una de las conductas abusivas que mencioné anteriormente hayan sucedido en perjuicio de esa persona víctima. Entonces, recapitulando esta explicación tan completa que nos acaba de dar, podríamos decir entonces que hay un tipo de abuso sexual que puede ser sancionado de 3 a 6 años y que en esas otras circunstancias, ¿verdad?, que son las que los abogados y las abogadas llaman las agravantes, ¿verdad? O sea, cuando hay una situación que no solamente se está dando el abuso sexual, sino que hay algo todavía que le agrega más, ¿verdad? En este caso, usted la mencionó, la discapacidad o la relación, la confianza, etcétera, etcétera. En esos casos estaríamos hablando de que se puede sancionar de 4 a 10 años. O sea, en resumen, podría ser que en este delito vaya desde la mínima de 3 años, digamos, en ese caso, o hasta una máxima de 10 años. Sí, correcto, así es. Lo primero que tenemos que identificar cuando se nos pone en conocimiento un lamentable hecho de esta naturaleza, porque hay que dejar en claro que cuando se interpone una denuncia o nosotros como autoridad judicial tenemos conocimiento de que un hecho de estos ocurrió, ya hay una violación de derechos a una persona menor de edad. Entonces, por eso siempre como adjetivo calificativo utilizo lamentable la situación. Y en el momento en que nosotros hacemos la valoración del evento, determinamos no solo la ocurrencia y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió ese hecho ilícito, sino si existen alguna de estos otros elementos o circunstancias adicionales que anteriormente mencioné para determinar si configura una figura simple, que es cuando no existen estos elementos o circunstancias adicionales, o una figura en su condición agravada, que es cuando logramos determinar alguna de ellas. Y esto es importante que quede claro, no tienen que existir una confluencia de todos estos elementos que mencioné anteriormente. Basta con que alguno de ellos nosotros lo podamos identificar para considerar que la figura es agravada. Y otro elemento también que es importante que quede claro y a tomar en consideración es que se configuran tantos hechos como actos abusivos se hayan ejecutado. Eso quiere decir que si en un mismo día se ejecutaron varios actos abusivos en perjuicio de esa persona menor de edad, estaríamos hablando de la configuración de varios tipos de esta naturaleza, o sea, del delito de abuso sexual contra persona menor de edad en la cantidad de delitos de acuerdo a la cantidad de ocasiones en que esa persona víctima haya sido agredida sexualmente. En esa explicación que usted también nos daba, de que pueda hacer que se dé el delito en su forma simple o en su forma agravada, ¿verdad? De la explicación que está dando, me lleva un poquito a retomar la idea del título, ¿verdad? Que el título decía más cerca o de lo que uno esperaría, de lo que uno se cree. Esto normalmente se da en ámbitos íntimos, en ámbitos de confianza, debo de pensar. Sí, en realidad
Todos los delitos sexuales tienen una naturaleza común y es que en su mayoría ocurren en un ámbito de intimidad. Absolutamente todos. No son acciones que se ejecutan a nivel público y que esto conlleva la existencia de personas que puedan observarlo o percibirlo por sus sentidos, lo que nosotros vamos a reconocer como testigos presenciales de ese evento o de ese hecho que posteriormente va a ser denunciado e investigado. En este tipo de delincuencias, en su mayoría ocurre en el ámbito de la intimidad, aun y cuando la persona agresora no mantenga una relación de cercanía o de parentesco con la persona víctima. En aquellos casos donde sí exista esta relación de esta condición de parentesco de parte de la persona agresora con la persona víctima, o bien se mantenga una relación de confianza, normalmente ocurre en un ámbito mucho más privado, que es el seno de los hogares o de alguna que genere alguna convivencia o alguna posibilidad de un espacio o recinto privado. Pero normalmente esa condición o esa característica sí media en todo este tipo de delitos. Bueno, vamos a seguir avanzando y conforme nos vuelvan a salir dudas en cuanto a lo que se debe entender o en esta conducta, pues ahí lo vamos a ir dilucidando. Vamos a ver, ¿dónde y cómo denunciar el abuso sexual contra una persona menor de edad? Es importante, lo primero que es de suma relevancia es comprender que todo este tipo de delincuencia debe ser denunciado, porque es una conducta muy grave, es un hecho que definitivamente lesiona los derechos de la persona víctima y si estamos hablando de personas menores de edad, estamos en presencia de víctimas que ven alterado todo un normal desarrollo, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, psicológico, y tienen otro tipo de circunstancias que ven alteradas. Y por eso es que, por ejemplo, este tipo de delincuencias protege la indemnidad sexual de la víctima, no la autodeterminación sexual, porque no están en la posibilidad ni condición de decidir si desean, por ejemplo, mantener un contacto de índole sexual debido a su minoridad, sino la indemnidad sexual. ¿Qué es eso? Bueno, la posibilidad y el derecho que tiene esa persona menor de edad de desarrollarse de forma natural y libre en el ámbito sexual. ¿Dónde pueden denunciar? Pueden denunciar a través de la línea gratuita del 911, que es una línea que tiene cobertura a nivel nacional. De acuerdo al protocolo que existe ligado a esta línea de emergencia, existe una primera línea de primeros respondedores donde se da una comunicación inmediata al organismo de investigación judicial y ellos a su vez comunican con el Ministerio Público, en este tanto con los fiscales y fiscalas que se encuentran disponibles a nivel nacional, esto en horario hábil y en horario inhábil. Además, pueden presentarse a cualquier delegación de la Policía de Fuerza Pública que se encuentran también en toda parte del país y ellos están en la obligación de intervenir de forma inmediata y hacer la comunicación al organismo de investigación judicial y a la Fiscalía. También pueden presentarse a cualquier delegación del organismo de investigación judicial o bien a cualquiera de las fiscalías que se encuentran con presencia en la mayoría de las partes del país, tanto cabeceras de cantón como fiscalías adscritas. No es necesario que se presenten a aquella fiscalía que por competencia, y cuando hablo de competencia es porque va a conocer el caso en el lugar donde ocurrieron los hechos, pero esto no es una situación que debe preocupar a la víctima. Esto ocupa simplemente la autoridad judicial que cuando entre en conocimiento de la situación deba determinar dónde es que se va a realizar la investigación y eventualmente llegar hasta la etapa de debate en ese caso en particular, porque la atención de la víctima se realiza en cualquiera de las fiscalías, posteriormente se determina ese elemento de la competencia y si es del caso se remite a la fiscalía competente, pero siempre se hace el abordaje donde la víctima tenga más cercano el acceso para poner en conocimiento la situación que le ha ocurrido. ¿Quiénes entonces pueden presentar esa denuncia? ¿Tienen que ser los familiares del niño o de la niña o de la jovencita o puede ser alguien cercano? ¿Quiénes son los que están autorizados para presentar esa denuncia? Cuando estamos hablando de agresiones sexuales en perjuicio de personas menores de edad,
son delitos de acción pública. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos en la obligación de conocerlo, de investigarlo y de perseguirlo, aun cuando no tengamos una instancia o una denuncia que haya interpuesto directamente la persona víctima o alguna persona representante de esa persona menor de edad. Eso quiere decir que cualquier persona tiene la posibilidad de informarnos sobre la ocurrencia de ese evento. E importante también es conocer que las personas funcionarias públicas sí tienen la obligación de denunciar cuando conozcan de la existencia de una situación violatoria de derechos de índole violenta, o sea, cuando existe algún tipo de violencia en perjuicio de las personas menores de edad. Todas las personas que ostentan esta condición o bien que tienen relación con los servicios de salud están en la obligación de interponer la denuncia correspondiente para que se inicie el proceso. ¿Y cuál es el tiempo que pueden hacerlo desde que se comete el hecho o el acto? Cuando se trata de personas víctimas, personas menores de edad, el tiempo es un tiempo mucho más prolongado de cuando estamos hablando de víctimas mayores de edad. ¿Por qué? Y este es un tema un poco complicado porque es lo que llamamos el término de prescripción. Todos los tipos penales tienen un periodo durante el cual ese hecho puede ser ventilado en un proceso penal. Todos los delitos tienen un periodo de prescripción diferente porque va a estar relacionado al extremo mayor de la pena con un límite que establece nuestra normativa procesal penal, específicamente 10 años como extremo mayor. Pero en el caso, cuando estamos hablando de víctimas, personas menores de edad, con reformas recientes que se han realizado a estos numerales del Código Procesal Penal, se extiende esa protección para aquellas víctimas que por diferentes razones relacionadas a ámbitos de contención, de condición de vulnerabilidad, de posibilidades de acceso o bien de que hasta ese momento no habían podido hacer una revelación de los hechos graves de los cuales habían sido víctimas, no habían interpuesto una denuncia o puesto en conocimiento este hecho delictivo. Por esa razón, ese periodo se extiende y se extiende 25 años después de que la persona víctima haya cumplido 18 años, siempre y cuando no se haya iniciado un proceso penal para investigar estos hechos por alguna otra referencia o bien alguna otra noticia de crímenes que se haya interpuesto. No, muchísimas gracias por esa explicación, porque realmente a veces uno se queda como pensando que el tiempo es muy corto, pero si existe la posibilidad de hacerlo durante ese plazo, pues es importante que la gente sepa que tiene esa posibilidad de hacerlo o que personas familiares sepan que están todavía en la posibilidad de acompañar a estas personas luego de estos procesos que en algunos casos, o que la mayoría de los casos siempre van a ser traumáticos. Vamos a ver, después de que se presenta la denuncia, ¿qué es el trámite que sigue y cuánto tiempo puede llevarse este proceso? Usted me va a decir que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero vamos a ver si pudiéramos establecer algunas ideas generales. Yo sé que cada caso es muy particular. Claro, cuando se aborda a una persona víctima, y vamos a concentrarnos en lo que es una persona víctima, persona menor de edad, porque son trámites distintos cuando la persona víctima es una persona mayor de edad, lo primero es el abordaje inicial de la víctima. Para ello se solicita un acompañamiento especializado con una profesional del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. Se hace un abordaje inicial. Posteriormente, ese abordaje se complementa con la participación del fiscal o la fiscala y se aborda a la víctima para la toma de su relato. En ese relato, que es lo que se conoce como la recepción de la denuncia, se determinan las circunstancias de tiempo, modo y lugar del o los hechos que esta persona esté poniendo en conocimiento que fue víctima. Posterior a la recepción de la denuncia, se analiza por parte de la persona fiscal cuáles son los elementos inmediatos de investigación que debe ordenarse y con el apoyo de las personas del organismo de investigación judicial
que se encargan de la recabación de la ejecución de las diligencias y recabación de prueba que está ordenando el fiscal o fiscala, se direcciona la investigación. ¿A partir de qué se direcciona? Pues precisamente del análisis de ese relato inicial que la víctima está poniendo en conocimiento. Por eso es difícil no solo determinar un tiempo en que vaya a tardar la investigación, sino todo el proceso. Y explico por qué. Una vez que se identifica ese relato inicial y cuáles son los elementos de prueba que tienen que recabarse, se ordenan las diligencias correspondientes. Algunas de ellas van a requerir la intervención de otras personas profesionales, como por ejemplo valoraciones periciales que se le realizan a la persona víctima. Para ello se le solicitan al Departamento de Trabajo Social y Psicología, se tiene que asignar una cita, se realiza la valoración y finalmente se rinde un peritaje, que es un documento que se va a incorporar al expediente, que se va a ir, al cual se le van a ir acopiando las diferentes pruebas de índole documental que se van a ir recabando durante el proceso. Una vez que la persona fiscal o fiscala considera que ya la investigación se encuentra concluida, que ya no hay otro elemento probatorio que deba de recabarse, y para ello el abanico de elementos probatorios que pueda terminar de interés, útiles y pertinentes durante la investigación es muy amplio. Podemos hablar de la existencia de prueba testimonial, que son personas que conocen elementos importantes y de las cuales hay que entrevistarlas durante esta etapa de investigación. Prueba documental, que como su nombre lo dice, refiere a la existencia de documentos o prueba que consta en físico. Prueba pericial, que es la que rinden personas expertas una vez que se les solicita su intervención en la experticia para la cual se les requiere, o bien prueba material, cuando estamos hablando de recolección de videos o de cualquier tipo de grabación de imágenes que se pueden ubicar dentro del expediente de forma digital. Una vez que esa investigación finaliza, el fiscal o la fiscala realiza un estudio de ese expediente en específico con todo el elenco probatorio que logró recuperar y determina cuál es el acto conclusivo que va a efectuar. ¿Qué es un acto conclusivo? Es cuando el fiscal decide si se hace una pieza acusatoria y se solicita al juez de la etapa intermedia o a la jueza que eleve el asunto a juicio. O bien considera que eventualmente la prueba no fue suficiente y no cuenta en ese momento con suficientes elementos probatorios para continuar en estas otras etapas del proceso. Si se realizó una pieza acusatoria, pasa el expediente a la etapa intermedia, a la fase intermedia, donde se señala una audiencia. Es una audiencia privada donde participan únicamente las partes y por parte del Ministerio Público se le solicita se conozca cuál es la imputación formal que realizó en contra de esa persona, que se identifica como la persona que ejecutó el evento o la persona agresora, y se le requiere que eleve la causa a una siguiente fase, que es la fase de juicio. Si se dicta por parte del juez o la jueza penal de esa etapa intermedia el auto de apertura a juicio, pasa a la siguiente fase, que es la fase de debate, que es un debate oral y público. Se realiza la fase, el debate oral y público propiamente, y una vez que finaliza se tiene que dictar una sentencia, y esa sentencia sería una sentencia condenatoria en el caso de que el tribunal determine que efectivamente se logró acreditar con la investigación que se realizó desde el inicio y las probanzas que se recabaron, que existe responsabilidad de esa persona y es autor responsable de ese hecho que se le viene atribuyendo o de esos eventos, y o si no, una sentencia absolutoria cuando existió alguna duda de la participación de esa persona o bien se acreditó que esa persona no cometió ese hecho ilícito. Gabriela, usted ha mencionado, bueno, muy bien, digo, para todos nosotros y quienes nos están escuchando, todo lo que es ese proceso, ¿verdad? Que es un proceso minucioso en donde hay que ir pasando de una etapa para poder pasar a la otra. Terminamos en el juicio. Esperamos que en ese juicio se vaya a condenar y que los elementos y las pruebas den para la condena. Tiene que dar el testimonio la víctima, tiene que escucharse, porque mucha gente, esa es una de las fases que más les preocupa, ¿verdad? El tener que enfrentar, usted lo ha dicho, es un juicio oral y público que tenga que enfrentar en presencia de esas personas, tiene que ser público para todas las partes o no, cómo se hace, cómo es esa experiencia de esa persona menor de edad
o quizás según el tiempo que se haya llevado, tal vez ya no lo es, pero sobre todo asumiendo que todavía es una persona menor de edad y que está enfrentando a su victimario ahí, ¿verdad? Y que lo está haciendo enfrente de otro montón de personas. ¿Cómo preparar o cómo se hace para enfrentar estas situaciones? Sí, eso es una pregunta muy importante precisamente para que todas las víctimas y todas las demás personas que tengan alguna cercanía o relación con una persona que lamentablemente ha sido víctima de una agresión de esta naturaleza, conozca y sea una persona debidamente informada. Precisamente, tal cual lo explicaba anteriormente, los debates en nuestro país son debates orales y públicos, pero existen excepciones a esa oralidad, a esa publicidad del debate oral y público. Y es precisamente cuando se lesionan derechos tan importantes, y en este caso hablando de personas menores de edad, con mucha más razón. Cuando en un debate de esta naturaleza, por esta delincuencia, que es la que nos hemos concentrado el día de hoy en este conversatorio, va a enfrentar el momento en que se va a recibir su declaración, porque sí debe dejarse en claro que para el momento de la realización del juicio, toda la prueba documental, pericial, que se recabó en la etapa de investigación debe ser incorporada, que es un acto formal de incorporar esa prueba que ya ha sido previamente analizada por el juez de la etapa intermedia y ha sido aceptada para la etapa de juicio, pero debe existir una incorporación formal para las partes que participan en la etapa de debate. Y la prueba testimonial que se recabó en la etapa de investigación y que se consideró que era absolutamente útil, pertinente y necesaria y que debe ser puesta en conocimiento del tribunal, que son los señores y señoras juezas que conforman el tribunal de juicio ante quienes se presenta el caso en particular y la imputación formal que hace la fiscalía. Esas personas que fueron entrevistadas deben ir a declarar en la etapa de juicio, salvo una excepción, que ya es otro tema, que sería cuando la prueba se anticipa, que eso quiere decir que se realizó un acto de anticipo jurisdiccional de prueba donde con todas las formalidades del debate se recibió la declaración anteriormente por circunstancias muy, muy específicas. Por ejemplo, que la persona vaya a abandonar el país, que esté en peligro su vida o que esté lamentablemente comprometida su vida y pensemos que no vaya a poder presentarse a la etapa de juicio. Pero en condiciones regulares deben las personas presentarse a la etapa de juicio al rendir declaración. La excepción a la publicidad es precisamente cuando se trata de un delito de naturaleza sexual o una persona menor de edad, porque tal cual como usted muy bien lo decía, no vamos a enfrentar a la persona víctima con quien ella ya nos ha puesto en conocimiento que fue la persona que la agredió sexualmente. Eso sería totalmente revictimizante para la persona víctima. Por esa razón, su declaración se recibe en privado, sin presencia de público, con acompañamiento profesional, específicamente de las personas profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología, y sin la presencia de la persona que nosotros identificamos dentro del proceso penal como persona encartada, o sea, aquella quien se identificó como la persona agresora sexualmente desde el inicio del proceso. Siempre se respetan los derechos de esta persona porque es parte en el proceso y tiene derechos dentro de esta para que pueda tener acceso a esa información que ahí se está ventilando, escuche lo que se está narrando por parte de la persona víctima o la persona testigo que está declarando, pero no va a observar la persona víctima a la persona encartada en ese momento. El ambiente es un ambiente lo más privado y lo más natural posible para la persona víctima y sobre todo en tratándose de una persona menor de edad. No, muchísimas gracias por esa aclaración porque eso es importante y puede ser la diferencia, ¿verdad?, en que algunos de estos casos finalmente lleguen a ser denunciados y eventualmente a ser enjuiciados, porque es una de las principales preocupaciones que tiene tanto la víctima como las personas allegadas a esta víctima. Entonces, muchísimas gracias por esta aclaración. Según su experiencia bueno, y todos los datos que se manejan, ¿cuáles son, cree usted, las principales dificultades para que una persona responsable de este tipo de delito pueda ser hallada culpable? Eso es una pregunta realmente interesante.
Hay un elemento básico por el cual muchos procesos no logran pasar a la fase intermedia que expliqué anteriormente, y es lo que se conoce como el derecho constitucional a no declarar, que va ligado precisamente con la intimidad en la cual se realizan este tipo de delincuencias. ¿En qué consiste ese derecho constitucional? Es el derecho que tienen las personas que tienen una relación de consanguinidad o afinidad por parentesco con la persona agresora de guardar silencio, de no declarar y de no ponernos en conocimiento consecuentemente a nosotros cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa agresión sexual que sufrieron. Entonces conocemos en algunas oportunidades que algo ocurrió. ¿Por qué? Porque la víctima puede hacer que presente algún tipo de cambio conductual que haya llevado a la intervención de una persona profesional y detecte que efectivamente algo sucedió, o que haya hecho una revelación parcial con algunos elementos mínimos y escasos a alguna persona y nos lo ponga en conocimiento, sea pariente, responsable o cualquier otra persona, pero no con la determinación de estas circunstancias de tiempo, modo y lugar de dónde fue que ocurrieron esos eventos ilícitos. Entonces, cuando nosotros abordamos a la persona víctima, se acoge a este derecho constitucional y guarda silencio. Eso obliga al Ministerio Público a continuar con la investigación, porque como referíamos anteriormente es un delito de acción pública y el Ministerio Público está en la obligación de investigar aún en ausencia del relato de la víctima. Pero eso nos obliga a ubicar prueba independiente al relato de la víctima. Además, las valoraciones tanto médico-forenses que implican una valoración física del cuerpo directamente de la víctima, para que quede claro, y las valoraciones psicosociales, sociales o psicológicas que puede ordenar el Ministerio Público requieren de la participación voluntaria de la víctima. Y si ella no desea participar en este tipo de pericias, nosotros no la podemos obligar. Eso implica que tampoco vamos a contar con este tipo de prueba. Podemos continuar la investigación y determinar si contamos con algún otro elemento probatorio. Ante la ausencia de estos elementos independientes, no existe la posibilidad de que el fiscal o la fiscala pueda realizar esa acusación y solicitarle al juez eleve la causa a juicio. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, tenemos la posibilidad de darle ese tiempo a la persona víctima que requiere, porque es que acá estamos atendiendo seres humanos que están sujetos a emociones, a circunstancias a nivel personal y familiar que pueden llevar a una determinada decisión en un momento en específico, pero que puede cambiar. Y precisamente esa circunstancia y esa posibilidad de cambio es lo que se permite en este tipo de casos cuando el Ministerio Público tiene la posibilidad de dictar una desestimación o de solicitar, una desestimación para que el juez o la jueza penal lo conozca y lo dicte, que mantiene el proceso en una especie de archivo mientras la víctima se decide a participar en el proceso, y esto permite que cuando la víctima tome la decisión de participar activamente en él o bien se cuente con prueba independiente, poder reactivar ese proceso. Es uno de los actos conclusivos que permiten al Ministerio Público esa reactivación. Hay otros que no, y eso sí afectaría los derechos de la persona víctima, porque tal vez en ese momento no se encontraba en las condiciones emocionales, psicológicas, de contención a nivel incluso personal o familiar para poder enfrentar un proceso penal o incluso hacer la revelación. Es importante en este tipo de casos tomar en consideración que no es el tiempo de la autoridad judicial, no es el tiempo del familiar, no es el tiempo de la persona funcionaria que está brindando un servicio de salud o un servicio a nivel de centro educativo, es el tiempo de la víctima. Realmente está revelando un hecho que es altamente invasivo a su intimidad. En algunas oportunidades la persona agresora mantiene una relación o condición de familiaridad, y es muy difícil poder comprender cómo una persona tan cercana haya hecho una conducta que le genera tanto daño y tanto dolor. Por esa situación, en muchas oportunidades es muy difícil contar con la declaración de las víctimas en las diferentes etapas del proceso, y eso hace que en algunas ocasiones revelaron en algunos primeros momentos de la investigación y luego, cuando estamos en la etapa de juicio, se acogen a su derecho constitucional a declarar. Entonces,
Eso que usted mencionó nos permite aclarar un concepto que a veces no se entiende muy bien. Usted habló de que cuando no es el momento, no está lista o no se tienen suficientes pruebas por las razones que sea, por todo eso que nos ha explicado muy bien. Ustedes desde la Fiscalía pueden solicitar una desestimación y de alguna manera, digamos, a la judicatura, están haciendo tiempo, ¿verdad? Para que se den otras circunstancias. Entonces, a veces la desestimación es algo positivo en esas circunstancias, porque no se está cerrando el caso del todo. ¿Cuánto es el tiempo de esas desestimaciones? El tiempo de prescripción. Y eso es algo importante que tomen en cuenta todas las personas, incluso las que son personas víctimas y que por alguna razón en su momento no rindieron una declaración, porque en realidad es el tiempo de prescripción y ya una vez iniciado el proceso estamos hablando de 10 años. Hay algunos actos, esto es un tema, anteriormente lo mencionamos, un tema un poco complejo, porque si nosotros recibimos, por ejemplo, la declaración de la persona encartada, ya no podemos solicitar una desestimación y eso hace que el tiempo de prescripción se reduzca a la mitad, pero si nosotros no hemos recibido esa declaración indagatoria de la persona encartada, porque para eso nosotros necesitamos elementos o indicios que nos lleven a determinar un grado de probabilidad de la participación de esta persona y no contamos con ese grado de probabilidad, no vamos a citarlo para recibir su declaración indagatoria. Y por esa razón tenemos la posibilidad de solicitar esa desestimación con la consecuente oportunidad para la víctima para que en el momento en que sienta esa contención suficiente y esa posibilidad de enfrentar un proceso penal pueda acudir a reabrir ese proceso. Gabriela, muchísimas gracias por toda esa explicación desde la rama del derecho, ¿verdad? De explicación jurídica. Y ahora para terminar, voy a hacerle una pregunta que la voy a sacar un poquito de la parte jurídica y quizás la meta en la parte de psicología y de trabajo social. Y me perdona ahí si la voy a meter en otra área, pero quisiera como cerrar esto desde su experiencia. ¿Qué cree que podemos hacer para ayudar a esa persona menor de edad para estar atentas a esas alertas y para no tener que terminar en estos juicios o por lo menos parar estas situaciones que como usted lo decía al puro inicio, a veces no es una, si son 2 o 3 o 4? Entonces, tal vez si nos ayuda cerrando un poco por ahí, desde la experiencia y sacándola un poquito del derecho y que nos diga qué podemos hacer. Claro, lo más importante es la información y la capacitación. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que conocer cuáles son las conductas que pueden identificar como conductas violentas, qué es violencia, cuándo un acto, aunque lo ejecute una persona muy cercana o una persona familiar, no es un acto normal. Y cuando digo normal es un término muy indeterminado, pero es que es el término que coloquialmente se le asigna a este tipo de conductas. Estamos hablando de muchas veces de normalización de la violencia, que estamos frente a circunstancias donde hay violaciones de derechos de personas menores de edad y las normalizamos, como por ejemplo cuando hablamos de tocamientos de esta naturaleza o cuando hablamos por ejemplo de una relación impropia. Entonces lo primero es esa información y que conozcan las personas menores de edad a identificar cuando existe un acto que es abusivo, cuando está en presencia o está sufriendo un acto de violencia y que tenga además esa posibilidad de informarlo a sus familiares, generar esos ambientes de confianza, de comunicación abierta en los centros educativos o en el centro de salud donde se le atiende, pero que tenga esa posibilidad de informarlo y que las personas que reciben esa información sepan qué hacer. ¿Y qué es lo más importante? Hacer una coordinación inmediata. En algunas oportunidades hacemos una recepción del mensaje equivocado y entonces cuestionamos o trasladamos culpa a la persona víctima y entonces hacemos un reclamo inicial de que por qué fuiste a esa casa o por qué volviste a ver a esta persona si ya te había hecho eso. Ese tipo de
de respuesta negativa a un relato tan doloroso por parte de una persona víctima, lo que hace es que ésta posteriormente ya no desee no enfrentar el proceso, sino enfrentar esta situación y continuar revelando todos los detalles de cómo fue que ocurrió ese evento en su perjuicio. Además, la atención inmediata profesional que pueda recibir esta persona víctima es esencial, porque si nosotros una vez recibida la información llamamos a un familiar, llamamos a otro y hacemos que esa persona víctima empiece a relatar una y otra vez y además le adicionamos nuestros comentarios personales y cuáles son nuestras percepciones sobre el evento y sobre las circunstancias adicionales de cómo ocurrió, vamos a revictimizar a esta persona y no vamos a aportarle en realidad para lo que ella necesita, que es una contención para que las personas profesionales en lo que corresponde, sea el proceso penal o sea el abordaje por parte del Departamento de Trabajo Social y Psicología, puedan realizar posteriormente de una manera adecuada a la persona víctima. No, muchísimas gracias por toda esta información, Gabriela. Es algo muy importante, es un tema trascendental. Para concluir, este era el tema abuso sexual contra la persona menores de edad, cuando el peligro está más cerca de lo que se cree. Creo que hemos abordado los principales puntos. Sé que es un tema que no se agota acá, pero hemos tratado de ampliarlo y de abordar las mayores cantidades de detalles que pudimos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando por las diferentes plataformas, al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva. Estaremos con ustedes nuevamente con otro tema también de igualmente interés como el que acabamos de abordar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, agradezco muchísimo la oportunidad de poder brindar información y siempre estamos para servirle. Muchísimas gracias. Esto fue Generación, un podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, oficina adscrita a la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica.